Los viajeros del tiempo. Los viajeros del tiempo. Había bajado tan rápido como su cuerpo se lo permitía, hasta encontrarse con una puerta a la cual le faltaba el candado que siempre resguardaba el interior de la cámara. Manos sobre la vieja madera y empujó despacio, escuchando cómo crujía el material, temiendo encontrar una imagen desagradable ahí dentro. Había perdido bastante acción, siempre con la esperanza de encontrarla en algún lugar, alejada de todos y con la antipatía que normalmente la rodeaba, pero sus intentos fueron en vano y convenciéndose de que su intuición no le estaba jugando una mala pasada. Desde un principio había sabido dónde buscar. Al terminar de abrir la puerta la manera tan errática en que Utakata se había girado y la forma temiendo encontrar una imagen desagradable ahí dentro. Había perdido bastante acción, siempre con la esperanza de encontrarla en algún lugar, alejada de todos y con la antipatía que normalmente la rodeaba, pero sus intentos fueron en vano y te estaba jugando una mala pasada. Desde un principio había sabido dónde buscar. Al terminar de abrir la puerta la manera tan errática en que Utakata se había girado y la forma en que sus ojos intentaron ocultar cualquier sentimiento, se lo dijeron todo. Muchacho, unos momentos, no había necesidad de palabras, ambos sabían exactamente qué estaba sucediendo y no había explicación alguna que valiera. Utakata compré ánimos de su superior y regresó la mirada al frente, de donde no la había despegado los últimos minutos y sus cejas se juntaron, mientras el sentimiento de enojo se posa cálidamente en su pecho y lo obligaba a cruzar los brazos, apretándolos unos momentos. Utakata. La adrenalina corrió por sus venas apretándolos unos momentos. Utakata. La adrenalina corrió por sus venas, a pesar de saber que la situación no lo demandaba. Se giró, apenas lo suficiente para poder ver por el rabillo del ojo a Mei y asintió una. Mei-sama, su atención y su mirada volvieron al sitio en el que debería de aparecer Shion en cualquier momento. ¿Hace cuánto que sabes de esto? Utakata bajó la mirada, Mei contuvo la respiración. Acabo de enterarme hace unos minutos. Su pecho, junto a una ligera decepción, había esperado que el muchacho supiera sobre aquello y poder descargar aquellas emociones sobre él, pero la pudo crecer y abrazar su corazón con más recelo aún. Juntó las palmas y las llevó a su rostro, tocando sus labios. Utakata no tuvo necesidad alguna de mirar hacia atrás, ánimos de la pelirroja y, por una vez, lamentó no recibir una reprimenda. No había estado de acuerdo con el trabajo en equipo, pero no le costaba admitir que de todos los Shion era el menos molesto de todos y el sentido de responsabilidad que había crecido luego de esos años de compartir el trabajo con ella habían hecho mella y se sentía responsable por la vida de ella, como la rubia se sentía responsable de las vidas de todos los involucrados. No iba a recibir una reprimenda, ni siquiera un sermón, lo único que obtuvo fue una mirada completamente desesperada, que no sabía si fijarse en su espalda o en el sitio Shion debería de encontrarse. ¿Alguien más sabe de esto?, preguntó Mei, alejando unos milímetros las manos de su rostro y mirando fijamente a Utakata. No. Casi pudo ver cómo la esperanza la abandonaba. Mei presionó sus manos contra sus labios unos momentos, mirando el suelo y luego de meditar el asunto, asintió, no le otra, Shion les había dejado sin opciones. Miró la espalda recta y tensa de Utakata, bajó la mirada de nuevo y lamentó no haber hecho el trabajo correctamente años antes. Había tomado esas medidas tantas veces, le asegurado que aquello no solucionaría el problema. Había perdido la cuenta. Solo queda esperar. Oh, quiero subir al cielo, en mi planta de chícharos mágicos. Y Hinata abrió los ojos lentamente y observó el lugar en el que se encontraba. Le dolía la espalda y el cuello por la posición en que había dormido sobre el asiento del copiloto Sasuke. Miró hacia un costado, bostezó, y echó un vistazo por la ventana. Afuera los árboles bloqueaban el horizonte y la luz del sol, veía como los troncos pasaban a gran, quedando detrás muy pronto. Se frotó el rostro unos momentos y miró hacia el lado contrario. Naruto llevaba puestos los audífonos y sus manos se aferraban al volante. Sintió la velocidad a la que iban y miró al frente, sorprendiéndose al ver un túnel formado por los altos árboles y sus espesas copas. Al final la luz del día brillaba con fuerza. Sus ojos volvieron a cerrarse y pudo escuchar en la lejanía la voz de Naruto, quien cantaba frente, sorprendiéndose al ver un túnel formado por los altos árboles y sus espesas copas. Al final la luz del día brillaba con fuerza. Sus ojos volvieron a cerrarse y pudo escuchar en la lejanía la voz de Naruto, quien cantaba alegremente una canción extraña que ella no había escuchado antes.
Abriólos y miró por el espejo que había en el protector del copiloto. Atrás se encontraban Sasuke, Sakura y Gaara. El pelirrojo permanecía con la mirada clavada en el exterior, rodeados por unas ligeras ojeras, pero de alguna manera se mantenía despierto. Sakura iba en medio con la mirada perdida y vacía, su cabeza estaba recargada en el res. Iba al otro lado, estaba completamente dormido, llevaba la boca abierta. Él la miró un instante y negó. «Está bien, Hinata-chan». Sasuke abrió los ojos y se separó un poco del vidrio, limpió una de sus mejillas y miró el alrededor, un poco alterado, hasta que fue reconociendo el interior de su vehículo. Asientos delanteros, Naruto y Hinata iban platicando, en Hacha, que permanecía en el estado catatónico al que la habían inducido. Se inclinó un poco y vio los cabellos rojos. Escuchó a Naruto y Hinata hablar sobre cómo activarían la esfera y sus cejas se juntaron. ¿Qué carajo había pasado? Lo último que recordaba era haber estado buscando a aquel laberinto que se consumía por las misteriosas llamas negras que aparecieron de la nada. Miró al pelirrojo de nuevo y regresó la mirada al interior de su vehículo y sí, ahí, eso significaba que el plan había sido un éxito. Se enderezó en el asiento, captando la atención de Hinata, que miró hacia atrás y le saludó con una cansada, pero sonrisa. Naruto le miró por el espejo retrovisor y le dio la bienvenida. ¿Qué pasó? Hinata volvió a girarse, para mirarlo y sin dejar de sonreír dijo. Lo hicimos, Uchiha-san. ¿Qué? Pudimos salir de ahí, me agregó Naruto, sonriendo. Volvió a mirar hacia su costado y notó la silencio que siguió a sus palabras le hizo comprender que el plan no había salido como ellos hubiesen deseado, Suigetsu se había quedado detrás, enfrentando las Amen. Perseguirían en cuanto él cayera. Hinata comprendió que no había necesidad de explicarle al muchacho lo sucedido y regresó la mirada al frente, preocupada por el albino. Momentos debería estar librando una de las batallas más complicadas de su vida. Tampoco pudimos traer a Ino. La mirada de Naruto se ensombreció unos instantes y Hinata tuvo que contestar. Sasuke asintió una sola vez y se llevó una mano al rostro. Era extraño saber que había alguien detrás en esa situación y no era extraño, era aterrador, de solo pensar que hubiera sido él en lugar de Suigetsu la piel se le erizaba. Miró el respaldo del asiento, recordado el laberinto y no era extraño, era aterrador, de solo pensar que hubiera sido él en lugar de Suigetsu la piel se le erizaba. Miró el respaldo del asiento, recordado el laberinto en el que había estado durante una eternidad y entonces preguntó por la hora, no pasaban de las 4 de la tarde y él sentía que había durado día. Sitio. Las llamas negras volvieron a su memoria, la extraña prisión en la que se encontraba Gaara, el cielo nocturno lleno de estrellas, el frío y la desesperación, todo. Setó unos momentos y pudo sentir el frasco, que guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Juntó un poco las cejas y volvió a mirar a Gaara, sintiendo que le estaban toma. Luego de unos minutos, Sasuke se atrevió a pedir una explicación de lo sucedido. Naruto le contó todo entonces, con ayuda de Hinata, que intervenía de manera tímida la coherencia necesaria al relato, y Gaara, que conocía algunos detalles que desconocía la muchacha. Luego de que Gaara reaccionara a algo había sucedido y Yukimaru había enfurecido, al parecer, y ellos lo atribuían a la captura del pelirrojo. Suigetsu les había dado una un portal, que deberían usar una vez que estuvieran a una distancia prudente de aquel sitio y luego los había obligado a usar el hilo que había atado al árbol, con un simple. Trasladados a una velocidad impresionante al exterior y ahí cayeron de bruces contra el suelo, quedando confundidos por unos instantes en los que la desesperación se abrió cuerpos y puso en alerta a Naruto. Entonces, Hinata se vio obligada a utilizar de nuevo el sello de los 5 elementos, ya que la extraña bruma anaranjada se había comenzado a formar alrededor del rubio. El comportamiento comenzaba a ser extraño de nuevo. Con cuidado se había acercado a él, luego de explicarle a Gaara que ella no tenía el control ni la energía suficientes para técnica y que solo tenía una oportunidad. El pelirrojo utilizó el hilo rojo para distraer a Naruto y Hinata asestó el golpe en el estómago del muchacho, cancelando por puro efectos. En ese punto hubo un poco de confusión, pero el sonido de una explosión los obligó a tomar a las personas y correr en dirección al vehículo, Naruto guiando a Sasuke y hombro, Gaara llevando a Hinata. Poco antes de llegar al auto, una nueva explosión despertó a Hinata, que levantó la cabeza y miró hacia atrás, notando que una extraña energía purpúrea salía disparada del cielo y cortaba las nubes, las cuales luego de unos instantes comenzaron a girar en torno a la energía.
Aquello le erizó la piel y al mirar hacia atrás pudo ver el vehículo a él. El rugido hizo eco desde el interior de aquel lugar y una terrible sensación se cernió sobre ellos. Gaara miró hacia atrás entonces y escuchando la voz del demonio dentro de que la situación era más peligrosa de lo que parecía y le indicó a Naruto que deberían apresurarse aún más. Hinata pidió que le bajaran y obtuvo su voluntad luego de que arrojara en el asiento del copiloto. Sasuke y Sakura fueron arrojados al interior, seguidos de Gaara, que cerró las puertas de inmediato. Naruto abordó, encendió el vehículo y pisó el acelerador con tanto fuerza. Pudieron ver los trozos de tierra y la hierba volar detrás de ellos. El carro dio una fuerte sacudida y comenzó a andar de manera descontrolada, alejando. Naruto pudo controlarlo. Hinata, que no había dejado de mirar hacia atrás, observó el flujo de energía cortarse y luego una nube de polvo extenderse. Gaara, el fuerte estruendo y sorprendidos observaron cómo un vendaval cambiaba por completo el panorama, mientras trozos de concreto caían por doquier. Naruto solo había a aferrarse al volante y rogar porque no les hicieran papilla. Sasuke notó entonces el parabrisas estrellado, al igual que la ausencia de un espejo lateral y solo pudo imaginarse el resto de los daños. Se sentía abatido, pero el plan era de la mejor manera y debían agradecerlo, por lo menos él lo hacía. Miró entonces a Gaara, que en ningún momento se había girado para mirarlos y había permanecido de contar su parte, como si no existiera. Sakura respiraba tranquilamente a su lado. ¿A dónde vamos? Naruto se encogió de hombros y Hinata contestó. No lo sabemos, pero Suigetsu dijo que debíamos llevarlos al templo. Notó la desconfianza con la que Sasuke miraba al pelirrojo y apretó los labios unos instantes. Atacará. Los ojos verdes de Gaara se fijaron en el vidrio, observando su reflejo unos momentos, y luego volvieron a mirar al exterior. Sasuke la miró y luego regresó la mirada al frente, sintiéndose un poco incómodo e inseguro. Gaara-san, ¿se siente bien? Gaara despegó la mirada de la ventana y miró los ojillos de la muchacha, que era lo único que el asiento le permitía ver. Asintió una sola vez y notó cómo los ojos parecían ligeramente. Con dificultad tragó saliva y regresó la mirada al frente. Él tampoco confiaba en sí mismo. Naruto habló, con voz ronca. Todos dirigieron su atención hacia el rincón en el que se mantenía agazapado. ¿Sabes algo de Temari y Kankuro? Hinata desvió su mirada hacia el rubio, pudo ver los ojos moverse unos momentos, antes de que una sonrisa se formara en los labios del muchacho. Ellos están bien, solo preocupados y debes imaginar cómo se sienten. Sí, bajó la mirada y apretó los puños unos momentos, tenía algunos recuerdos vagos que le preocupaban y la risa de aquella cosa no ayudaba a tranquilizarlo. Durante unos mantuvieron en silencio, hasta que Naruto le pidió a Hinata que activara el portal. La velocidad del vehículo disminuyó considerablemente y entonces la muchacha abrió la mitad de su cuerpo y con fuerza arrojó la esfera al frente, luego de tomarla entre sus manos y girar las mitades en dirección contraria, hasta que hicieron un clic. El objeto pedazos frente a ellos y un gran círculo de luz se extendió. Fugaku entró a su oficina, atentó a unos documentos que debía leer para dar contestación cuanto antes, así que al levantar la mirada y toparse con Kakashi no pudo evitar. Corazón se le detenía. Su expresión sorprendida no duró más de un par de segundos y entonces sus ojos volvieron a obtener la severidad y frialdad razón de su presencia en esa oficina y sin avisar, Kakashi sonrió y se hizo a un lado, mostrándole a un muchacho, al cual reconoció de inmediato. ¿En dónde? Eso no importa, interrumpió Kakashi, era una persona en el tiempo y lugar equivocados. Necesita una historia. ¿A qué te refieres? Inquirió, se había perdido desde el inicio. Tuve que borrarle la memoria, dijo sin más. Fugaku estuvo a punto de contestar, pero se mantuvo en silencio y solo desvió la mirada hacia el techo. Kakashi levantó una palma a modo de despedida y desapareció de una ligera nube detrás, que se disipó rápidamente y que casi le provocó un infarto a Fugaku, que dio un paso hacia atrás y se llevó la mano al pecho. Maldijo, luego de uno. No estaba acostumbrado a esas cosas y aquel hombre le iba a provocar un infarto muy pronto. Se acercó a Neji y lo miró unos momentos, el muchacho parecía estar en un trance. Se llevó una mano al rostro, su dedo índice golpeó unos momentos su mejilla. Conocía a Neji y la historia de Wii con mi novia no tendría sentido.
Oh, Suigetsu sangraba, pero su resolución había sido la de mantener a Yukimaru a raya. Ahora se arrepentía, pero si lograba salir de esa Utakata Ishion tendrían que besarle el resto de sus miserables vidas. Sonrió ante la idea y se arrepintió al sentir que algo rasgaba sus ropas de nuevo y que esta vez lo que sangraba era un brazo. Hizo un gesto. Maldijo no haber llevado agua suficiente consigo, estaba deshidratado y no podía adoptar su forma completamente líquida, lo cual le habría ahorrado bastantes golpes. El edificio había caído a los pocos minutos de que comenzara esa batalla. Yukimaru se había vuelto loco. En un intento por deshacerse de esta estructura cedió y estalló a causa de toda la presión que se había acumulado. A Futakuchi Onna despertó entonces y desapareció de la escena, huyendo despavorida de los múltiples llamados del niño, que amenazó con ir tras ella y destrozarla. Suiges logrado escurrirse entre los escombros y salir a la superficie, donde fue el objeto de la ira del niño de nuevo, algo que no le importó al saber que los otros no debían ir con lejos. Dejarles a Kurama no era una opción, ni siquiera para él. Así que había tenido que soportar los ataques, ya que los suyos no eran los más efectivos y detener al Moek fuera la vida en ello, solo el tiempo suficiente para que el templo pudiera hacer algo. Yukimaru enfureció aún más al ver que sus golpes no tenían el efecto que esperaba y de nuevo lanzó una fuerte onda expansiva a sus alrededores, logrando empujar a su ¿cuántos metros? Pero eso no era suficiente. Nada era suficiente. Al menos no en esos momentos, en los que lo único que quería era saber quién había arrancado de su lado a su adorada madre. De nuevo los obligaban a separarse. Aún sus ojos la imagen de Kuchisake Onna cayendo al suelo, al perder por completo la energía que Onna le transmitía para mantenerla de pie. Eso solo podía significar una. Suyo había sido sellada definitivamente o destruida. ¿Cómo había pasado eso? No lo sabía, pero iba a averiguarlo y se imaginaba que los compañeros del enclenque tendrían una ligera idea de cómo responder su incógnita. Le daba crédito a Suigetsu, era lo suficientemente fuerte como para entretenerlo, pero no podría mantenerse en pie por mucho tiempo y menos ahora que tenía tantas ganas. A bastantes personas. Detuvo los ataques y se alejó unos cuantos pasos, sorprendiendo a Suigetsu, que intentó correr tras él, pero poco le costó mantenerlo en su sitio. Ese comenzó a sacudirse y de nuevo dejó salir una gran cantidad de energía, provocando que unos cuantos rayos cruzaran los cielos, retumbando con fuerza. Suigetsu haría arrepentirse. Los ojos púrpuras de Suigetsu miraron con horror cómo empezaba a transformarse Yukimaru, su cuerpecillo empezó a hincharse, su piel cambió de color y de un momento estallado, convirtiéndose en una enorme bestia que ella había visto antes y no tenía deseos de ver en esos momentos. Escuchó el rugido callar los sonidos del cielo y dio atrás, cuando los ojos de Isobu se posaban sobre él. Todo este tiempo murmuró, sintiendo la furia alimentar sus fuerzas y me tuvieron buscando por décadas, maldito mocoso. Se aferró a su espada y saltó, con fuerza, resuelto a darle una tajada a la bestia, rompiendo las ramas e impactando contra el suelo. Se frotó el hombro, que no tardó mucho en volver a acomodarse en su lugar y luego corrió en bestia, solo para ver cómo se sumergía grácilmente en los escombros, cual si fueran agua, para desaparecer. Detuvo sus pasos de inmediato y activó sus sentidos, el ataku desde el suelo, pero la dirección la desde inmediato y activó sus sentidos, el ataku desde el suelo, pero la dirección la desconocía. La energía se concentró justo debajo de él y pegó un salto hacia su izquierda, justo a tiempo para evitar ser devorado por la bestia, que volvió a hundirse en los escombros. Pensado que Utakata y Shion le besarían el trasero, ahora se imaginaba a sí mismo besándoselo a Yukimaru. Sin perder la concentración buscó una fuente de agua, lo que Yukimaru se había encargado de hacer imposible la absorción de agua del viento al cargarlo con su enfermiza energía que le quemaba. Ya no pensaba en salir triunfante de batalla, ni siquiera pensaba en salir, solo pensaba en ganar tiempo suficiente, mientras dejaba salir de manera discreta uno de los ratoncillos de Sai, el cual enviaría al Ten información que acababa de recabar. Con la esperanza de que llegara a tiempo su mensaje, se volvió a aferrar a su espada y esperó el siguiente ataque, el cual le llegó de nuevo. Una cola le golpeaba y lo mandaba a volar varios metros. Rodó por el escombro y gruñó, frustrado, no podía creer que su vida fuera a terminar ese día. Abrió los ojos al sentir un golpecito en la frente y al no ver nada se sentó, otro golpe en la cabeza, luego uno en la mano, luego otro la pierna y de pronto entendió que comenzaba a llover. Sonrió, absorbiendo la humedad y sintiendo como su cuerpo lentamente adquiría un poco de su fuerza y energía.
Todavía no. Pegó un salto y con certeza cortó el rostro de la bestia, que de nuevo emergía intentando devorarlo. Escuchó el sonido de dolor, que retumbó en todo el lugar y luego llevarse las patas al rostro. La lluvia caía con fuerza sobre ellos y Yukimaru no tardó en disipar las nubes para evitar que Suigetsu siguiera beneficiándose, pero aquel corto había sido suficiente para elevar la seguridad del albino, que volvía a blandir su espada con destreza, recuperando su velocidad. Estaba a punto de atacar por la espalda. Imagen de una enorme bola de energía apareció en su mente, así que cambió la dirección de su ataque y vio como la bestia volteaba y lanzaba una bola negra, que perdió detrás de las nubes. Cayó al suelo y se llevó una mano a la cabeza. Aquello hubiera puesto fin a esa batalla. Saltó al suelo y se llevó una mano a la cabeza. Aquello hubiera puesto fin a esa batalla. Saltó justo a tiempo para esquivar una de las colas y volvió a saltar, sintiendo la piel erizada y recordando la sensación de vértigo que había sentido al enfrentarse a Shuka. Podía significar que las cosas eran más complicadas de lo que había imaginado en un principio, porque Shion se había visto obligada a activar su técnica especial antes de nuevo, esquivando otro coletazo y luego miró el duro caparazón de la bestia. Para herirle tendría que perforar la superficie y no tenía agua suficiente para hacerlo. Los frontales estaban fuera de discusión, aunque su rostro fuera su único punto débil. Esquivó otros 2 coletazos y gruñó, sin poder imaginar una estrategia que le convence. Se llevó una mano a la cara, al evitar un segundo coletazo y que las astillas de un tronco volaran en todas direcciones. Entonces notó el hilillo que se mantenía atado a su propia voz explicando las características del hilo. Hizo eco dentro de su cabeza. Saltó de nuevo, esta vez subiendo a la cola de la bestia y corrió, rodeándola una sola vez. Correr a las restantes y hacer el mismo giro alrededor. Saltó al suelo y corrió a gran velocidad por el punto ciego de Isobu y miró a la enorme bestia a buscarlo detrás. Sonrió debajo de él, aprovechando la situación para enredar el hilo en las patas delanteras, pero antes de poder enredar la segunda, la bestia lo notó y le golpeó, lanzándolo lejos. Estaba limitando a los ataques físicos, conociendo la fortaleza que ganaba el muchacho en el agua. Suigetsu se levantó del suelo, sintiéndose un poco mareado y se tambaleó al caminar en dirección a la bestia, que no dudó en dificultades. Siguió caminando, arrastrando su espada, hasta que el mareo cedió y pudo volver a ubicarse. Entonces saltó a la mano de la bestia y profundo que podía la gruesa piel de Isobu, que no se inmutó ni emití. Esquivó la otra pata y al estar a la altura del rostro, le miró fijamente al oso. Arrojó un chorro de agua, que perforó el globo ocular y se clavó profundo. Saltó hacia atrás y aprovechó que la bestia estaba gruñendo de dolor y rápidamente y seguir cortando. Su estrategia en esos momentos era poder penetrar a la piel y sentía que la de hacerlo sería deshaciéndose de las por medio de repetidos cortes sobre el mismo punto. La bestia se encogió de pronto, formando una especie de esfera y comenzó a rodar. Suigetsu dejó escapar un extraño grito de sorpresa y corrió lo más rápido que podía. La bestia seguía su camino por más impredecible que fuera. De un momento a otro Isobu se despegó del suelo y cayó frente a Suigetsu, rodando hacia él, obligándolo a dar pasos y correr en dirección contraria, para volver con las erráticas vueltas cerradas, pero llegó un momento en el que su velocidad no fue suficiente y fue arrollado por la que no le dio tiempo de transformarse y gritó al sentir que una de sus piernas era aplastada. Yukimaru detuvo entonces los giros de Isobu y miró al muchacho sujetar su dejar de gritar y aprovechó la incapacidad que demostraba, formó una segunda bola de agua y aire y se la lanzó, golpeándolo con fuerza. Suigetsu tardó en recuperarse del impacto y aunque la nueva humedad le había caído de maravilla, su pierna fracturada no iba a regenerarse así como así. Se levantó sosteniéndose de su espada y miró a la bestia, intentando transmitirle la mirada al mocoso que no dejaba de jugar. Sosteniéndose de su espada y miró a la bestia, intentando transmitirle la mirada al mocoso que no dejaba de jugar con él. Una segunda bola de aire y agua le golpeó, pero absorber un poco e hinchó los músculos de su cuerpo. Yukimaru maldijo la capacidad que tenía Suigetsu para metabolizar los ataques y decidió que desgastaría la nueva energía que le había brindado y luego terminaría con él, le haría pupa así como había vuelto inútil su pierna.
Suigetsu gruñó y con la nueva fuerza que tenía su pierna, avanzó rápidamente hacia la bestia, saltó hacia un costado y desapareció del campo visual de Yukimaru e Isobu, justo debajo de ellos y clavar su espada con fuerza en el cuello de la bestia, aprovechando que el caparazón no lo estaba cubriendo en esos momentos. Isobu volvió a emitir dolor y Yukimaru dejó escapar una onda de energía, verlo caer al suelo pesadamente, perdían por unos minutos y sin dudarlo empezó a golpear el piso, resuelto a convertirlo en papilla antes de que volviera a hacerle, siquiera, un rasguño. Podría esquivar golpes, así que adoptó su forma completamente líquida, pero aún así pudo recibir suficiente daño y al volver a materializarse su cuerpo entero dolía. Miró hacia arriba y le sorprendió encontrar el rostro de Isobu cerca de él, lo observó, temiendo que fuera a lanzarse una de aquellas bolas de energía y esto lo distrajo de él. Comenzaba a formarse alrededor de él. Pasaron casi 4 horas antes de que Tsunade pudiera abrir los ojos y cuando esto sucedió, intentó levantarse, pero sus de mareo, los brazos, una pierna y el abdomen le dolían de una manera singular. Sus ojos miraron el techo, en completo silencio, mientras rememoraba los últimos eventos. Sus cejas se juntaron y sus brazos se movieron, lentamente, hasta levantar las sábanas y se llevó una sorpresa al notar que alguien suficientemente amable para quitarle la ropa y vendarle el pecho, el brazo y el abdomen. Cerró los ojos unos momentos y el rostro sonriente de su alumna le dio las fuerzas para arrojar las mantas y sentarse, se movió rápido, dejando los pies colgando a centímetros del suelo y luego bajó de la cama, calzándose de manera descuidada una sa. Caminó, sosteniéndose de la cama, para evitar que todo su peso recayera sobre su pierna cansada y herida, el dolor no tardó en acalambrarle el resto del cuerpo, su abdo quejaba por el esfuerzo de sostenerse. El sudor no tardó en perularle la piel y la respiración en agitarse, pero esto poco le importó, estiró el brazo y alcanzó una silla, la cual apoyo de ahora en adelante. Una vez que estuvo fuera de la habitación, caminó casi arrastrando su costado por la pared, al igual que los pies por el suelo. La herida de su abdomen había vuelto a sentir el vendaje humedecerse, pero poco le importaba en esos momentos sanar su herida, necesitaba saber cómo estaba su compañera. Pocas personas sabían el verdad. Sentía hacia aquella mujer que le había seguido desde niña, no se perdonaría perderla, más por las promesas que le había hecho que por su propio orgullo. Se arrastró unos pasos más y llegó a la siguiente puerta, se aferró a la manija y abrió, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo. Su costado golpeó con fuerza y las lágrimas salieron de las heridas y su cuerpo, te ordenó Orochimaru, caminando hacia ella. ¿Cómo estás, Shizune? Aferró las manos al cuello de la túnica que vestía el hombre y juntó sus rostros. Los ojos dorados miraron los ojos cafés, Tsunade respiraba con dificultad, podía sentir el nudo en la garganta pero no se permitía llorar. Orochimaru resopló y la obligó a ese. El rostro de la mujer era pálido, casi gris, enfermizo, adornado por perlillas de sudor, y a esto se agregaban unas marcadas ojeras amoratadas. La tomó entre sus brazos y la cama, asegurándole que no debió haber salido de debajo de las sábanas bajo ninguna circunstancia. Tsunade le amenazó y le exigió una respuesta. Orochimaru, a pesar de los pedidos de Tsunade, la obligó a recostarse y le quitó los vendajes ensangrentados, los arrojó al suelo y observó la herida, la cual no sangraba demasiado. Continuó. Dime, pidió, clavando sus ojos en él, tú no vas a mentirme. Y ignoró por completo la insistente mirada, su única preocupación era la profundidad de la herida que tenía frente a sus ojos. Las cosas que tienen forma deben caer algún día. Lo mismo pasa con la gente. Aquello fue como una flecha directo al pecho. Tsunade se relajó sobre el colchón, clavando la mirada en el techo frente a ella. Orochimaru no la miró, pero se imaginaba él. Adornaba el rostro femenino en esos momentos, ya lo había visto años atrás cuando Nawaki murió y tuvo que ser él quien le diera la noticia. Escuchó el silencio que precede. Se preguntaba dónde se encontraba Jiraiya, él nunca había sido bueno para dar apoyo a sus compañeros. Apretó los labios unos momentos y posó la mano en el hombro de. Tenía palabras, pero compartía el sentimiento de tristeza. Estrechó el hombro unos momentos y luego alejó la mano, le indicó a Tsunade que no debía moverse y que fue por Jiraiya y al regresar no le sorprendió encontrar a Tsunade aún en la cama, con la mirada clavada en sus manos, sus ojos abiertos un poco más de lo normal y un gesto que nada tenía que ver con las heridas de su cuerpo. Jiraiya comprendió lo que había sucedido y no dudó en acercarse a ella, le acarició el cabello unos momentos y luego, asegurándole que todo estaría bien.
Los ojos de Tsunade se mantuvieron abiertos, pero se tornaron terriblemente melancólicos una vez que se encontró encerrada en Ake. Orochimaru se mantuvo al margen, limpiando la herida de la pierna para poder comenzar a hacer la curación. Debo traer unas cosas, ya vuelvo. Jiraiya vio a Orochimaru alejarse y cuando la puerta estuvo lentamente de él, le sorprendió no ver lágrimas en las mejillas, aunque ella se obstinaba por no mirarlo le indicaba que tenía ganas de llorar. Tomó el rostro entre sus manos y acarició las mejillas con los pulgares. Tsunade le miró unos momentos, obligó a soltarle. No había palabras de aliento que valieran en esos momentos. Tsunade meditó unos momentos, antes de separar los labios y abrió una sola vez y se inclinó un poco, demostrándole que tenía su completa atención. Ella miró los ojos negros y respiró profundo, su gesto se apretó por el dolor ¿Te dijo algo? No le miró suplicante, le miró determinada y aquello solo le hizo recordar la manera en que Shizune le había mirado antes de que sus ojos se cerraran por siempre. Evitó todos los medios, escondió su rostro detrás de sus manos y asintió. ¿Qué te dijo? La voz salió suave, débil. De sus manos y asintió. ¿Qué te dijo? La voz salió suave, débil. Acomodó a Shizune en el suelo y con ambas manos presionó un trozo de tela, que desgarró de la sábana de Hanabi, contra la herida sangrante en el cuello de la mujer. Dolor unos momentos y le miró, desesperada. Mientras él gritaba con todas sus fuerzas, pidiendo ayuda a quien le escuchara. Tsunade estaba herida y al borde de la incon. Orochimaru completamente noqueado. Gritó de nuevo y bajó la mirada, sintiendo que el estómago se le apretaba de pánico al ver que sus manos se habían deslizado y la sangrar. Shizune lucía más pálida a cada momento y bajo sus ojos comenzaban a marcarse unas oscuras ojeras verduzcas. Jiraiya no voy a sobrevivir y susurró, sintiendo la herida latirle y la debilidad causada por la pérdida de sangre. Cállate le ordenó, calando a quitar una de sus manos despertaré a Tsunade y ella te ayudará. Al quitar una mano ocurría, en otra situación no sería alarmante, pero en esos momentos la pobre mujer ya había perdido más que suficiente, no podía para que más sangre terminara en el suelo o quedaría inconsciente y Jiraiya temía que no fuera a regresar de aquel sueño. Le suplicó que resistiera, mientras buscaba algo con asegurar la herida, para salir de ahí y buscar ayuda. Tú y yo sabemos que no es posible. Tomó las manos de Shizune y la obligó a presionar la herida. No sueltes, iré por ayuda. Si me sueltas me desangraré y lentamente. Te desangrarás lentamente de igual exclamó. Cualquier movimiento hacía que la sangre escurriera. Shizune, ¿por qué lo hiciste? Sonrió. Ella tiene mucho que decir. No seas absurda, murmuró. Estaba intentando enredar una venda en el cuello, para que la compresa se mantuviera en su lugar y no siguiera sangrando. Shizune le miró con una sonrisa y él apretó notar que su idea no funcionaba demasiado bien, la venda comenzó a humedecerse lentamente de sangre y un pequeño hilillo escurrió pronto. No necesitabas hacer esto, pudiste salvarla de otro modo. Está demasiado débil y habría muerto al instante. Eso no lo sabes, espetó, temiendo apretar un poco más la venda en el cuello. Lo sé. Lo vi, estás delirando. Jiraiya volvía a gritar por ayuda y mantenía las manos presionadas sobre la herida. Shizune sintió que su corazón latía de manera irregular y luego un mareo, más fuerte atacó. Sintió presión en los oídos y una sensación de frío correr por su espalda, debilitándola, luego escuchó un agudo sonido ininterrumpido. Las manos delgadas cayeron. Ojos amenazaron con cerrarse. Los pies estaban fríos. Dile a Tsunade-sama que no voy a decirle nada, interrumpió, se lo vas a decir tú misma. Y dile que esperen al hijo de Yoshino y que el espejo está en casa de Fugaku. Yakumo y Yaku pueden ayudar a detener los rayos, que Shikamaru lo tome en cuenta rápidamente y con voz temblorosa. La miró sin comprender lo que decía. Dile que no debe enfrentarse sola a Yukimaru, continuó, sin prestarle atención y su voz comenzó a sonar como un susurro histérico, la vi morir, no quiero que muera, dejen luchar sola. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No peleen por su cuenta y por lo que más quieran y eviten que los rayos toquen las puertas. ¿De qué hablas? Yukimaru vendrá hacia acá y deben detenerlo y los cuatro, juntos. No actúen por su cuenta y Shizune tranquilizante, ¿cuáles cuatro? ¿De qué hablas? Mei, Tsunade-sama y Orochimaru y tú. Permaneció en silencio, procesando lo que acaba de escuchar, las cosas parecían tener sentido pero él no podía entenderlas. Shizune apretó los párpados, haciendo que las se habían juntado en sus ojos se deslizaran por sus mejillas. Su corazón sufría arritmias y taquicardias.
Cuida a Tsunade-sama y por M negó, no podía dejarla ir, aquello había salido demasiado bien como para perder a uno de los suyos. Shizune perdió el conocimiento entonces. Intentó moverla pero la sangró rápidamente y no tuvo el valor de alejarse, pero siguió gritando por ayuda, a pesar de que el templo se encontraba desierto en esos momentos. Durante una hora ella, intentando impedir que la sangre escapara, pero la vida se le fue antes. Media hora después Chojuro abrió las puertas de golpe y miró al interior, sorprendido, el único era Jiraiya, que se encontraba en estado de shock, con las manos aún en el cuello de la mujer, intentando detener una hemorragia en vano. Miró a Tsunade, ella no dijo palabra alguna, no lo miró, no demostró ningún tipo de sentimiento. Las puertas se abrieron y Orochimaru volvió con algunas cosas en una algunas píldoras energéticas. Puso las cosas en la mesa e ignoró por completo los ánimos, sacó del frasco 2 píldoras y las puso frente al rostro de la rubia, que las miró. Las tomó luego de unos momentos. Vas a tener que recuperarte antes, Tsunade, no tenemos médicos disponibles. Suspiró y tomó las píldoras, con un poco de agua, le dio el vaso a Orochimaru, que parecía estar muy concentrado en su tarea de enfermero. Respiró profundo y lo miró, ni mucho menos, simplemente le devolvió la mirada, inquirió pensar. Bajó la mirada, no tenía idea de cuánto extrañaría a Shizune. Los niños andan aquí, sanos y salvos. Menos mal, murmuró. ¡Qué alivio! Trajeron a una niña en muy mal estado, dijo, en tono de voz tranquilo. Tsunade y Jiraiya lo miraron, sorprendidos, él sonrió, aun conteniéndose. Algunas preguntas incrédulas escaparon de los labios de Jiraiya, que luego se quedó llegó una mano al mentón, mirando a la rubia, que le devolvió la misma emoción. Orochimaru les dejó permanecer sorprendidos y escuchó tranquilamente la conversación. Mantuvieron, mientras terminaba de encargarse de la herida de la pierna, que pronto sería un mal recuerdo. Los otros dos comentaron lo peligroso que eso había sido, pero mostró orgulloso de su ahijado, mientras Tsunade reprobaba el proceder de su hijetsu, a quien le daría una buena paliza una vez su ahijado, mientras Tsunade reprobaba el proceder de su hijetsu, a quien le daría una buena paliza una vez que pudiera salir de esa cama. Necesito que traigas unos libros de mi mesa de noche y es lo único que hay en el cajón, le dijo a Jiraiya, cortando el discurso y salió rápidamente, dejando a solas a los otros dos. Tsunade se giró hacia Orochimaru y resopló. ¿De cuándo acá sabes hacer esto?, preguntó, molesta. Orochimaru se encogió de hombros y sonrió con más cinismo que antes. Tsunade hizo un gesto extraño y desvió la mirada unos momentos, no quería pensar en los medios momentos. Respiró profundo, miró el techo y luego miró a Orochimaru, que terminaba de poner bálsamo sobre su pierna y empezaba a vendarla. Torció los labios y con mirada enarcó ambas cejas. ¿Sabemos qué tan profunda es la herida en mi costado? Vio a Orochimaru negar y el aliento se le escapó. Necesito que metas tu dedo en la herida, yo no podré, parpadeó. Tsunade hizo un gesto para que se apurara. Anda, será como un paseo en el parque. Su gesto cambió a uno de monotonía. Meter dedos en heridas no forma parte de mis gustos y es parte de la medicina. Yo no soy medida, la obligó a apretar los dientes y los puños con fuerza. Su cuerpo un poco y en sus ojos volvieron a formarse lagrimillas. La frente se le llenó de sudor y sus ojos se clavaron en los tranquilos del hombre, que no se inmutó ante la acción de las entrañas, aunque quizá un poco ante aquella mirada asesina. Y es bastante profunda, dijo sin más. Se mordió la mano al sentir que el dedo salía de su herida y miró al techo, en un intento por no asesinarlo. ¿Esto trae recuerdos y se siente bien estar del otro lado? Lo miró, sin dejar de morder su mano. Oh, aquella neblina se cernió sobre él y cuando menos se lo esperaba ya se encontraba bajo los efectos de Isoru. Se había dado cuenta, demasiado tarde, de lo que estaba su realidad y en esos momentos se encontraba luchando contra el terrible impulso de caminar hacia la bestia, que le esperaba, mirándole fijamente con su único ojo. Su cuerpo por su cuenta, acercándolo hacia el inminente peligro, sabía que si no contrarrestaba aquel ataque mental, terminaría aquella pelea demasiado temprano y su orgullo no le derrota tan patética, mucho menos una muerte. Estaba aquel ataque mental, terminaría aquella pelea demasiado temprano y su orgullo no le derrota tan patética, mucho menos una muerte nada honrada. Aquello que le velaba los sentidos de pronto lo obligó a caminar más rápido y cuando menos lo esperaba ya justo al alcance de la bestia, que no dudó en levantar una de sus patas y dejarla caer contra él, con fuerza. Recibió el fuerte golpe que lo mandó a volar e impactó contra lo que quedaba de un muro, levantó la cabeza y vio el rostro de Isoru, que le miraba fijamente y abría su boca. Cayó, lánguida, sobre su hombro.
Sus ojos se cerraron unos momentos y al abrirlos le sorprendió encontrarse rodeado por una blanca bruma. Parpadeó, ligeramente confundido, y, luego de notar que Suku se levantó del suelo lentamente y miró alrededor. Aquello podía ser obra de Isobu, escuchando como su alarido era engullido por el silencio, dejándolo completamente solo. Carraspeó y dio unos cuantos pasos, no muy convencido de que aquella fue idea. Isobu tenía algunos trucos mentales bajo la manga y temía estar yendo directo al estómago o ya encontrarse allí. Un ligero escalofrío le recorrió el cuerpo y miró a Ak, pero apenas podía ver sus piernas, aquella espesa blancura no le permitía ver bien el resto de su cuerpo. Se giró y batió los brazos, intentando deshacerse de aquella cosa. Nada. Juntó las cejas y miró alrededor, de nuevo, pero esta vez una figura borrosa lo sorprendió. Sus ojos observaron aquella mancha convertida en reconocer a su compañera de templo, pero al mismo tiempo creció en él un poco de desconfianza. ¿Shion? La rubia mantuvo la mirada clavada en el suelo. Suigetsu. ¿Dónde estamos? Dio un dando. En mi cápsula de tiempo. Se mordió el interior de la mejilla unos momentos y luego se inclinó un poco, intentando ver detrás de ella, pero solo encontró bruma y todo era bruma. ¿Qué estás haciendo? Intento ganar tiempo. Lo miró a los ojos, completamente seria. No te puedo dejar morir, puedes obtener información importante para el templo. Quiso rodar la mirada, pero algo lo contuvo. ¿De qué hablas? ¿Mata a Isobu? ¿Qué? Y mata a Isobu y enfréntate solo a Yukimaru. Lo miró, de manera fija e intensa a los ojos. Tendrás que hacerlo solo, Sai debe cuidar de los humanos que se encuentren. Me temo que no podrá ayudarte. La miró en silencio, con las cejas ligeramente juntas. ¿Qué? Respiró profundo y miró hacia arriba. Yukimaru será un terrible dolor de cabeza si no te deshaces de Isobu. ¿Qué has visto? Nada bueno, son pérdidas por donde busque, pero serán menos si Yukimaru pierde el control en Isobu y será mejor si logramos que puedas darle información al templo. Yukimaru, son muy pocos los que saben cosas de él, siempre fue Oneona la amenaza más activa y ahora que ella está fuera de batalla, no le queda otra opción. Acorra bien su manera de pelear, si puedes, hazlo hablar. Sonrió y tronó sus dedos, mirando a un punto fijo frente a él. Entendía lo que quería decirle Shion, con información nueva podrían formarse estrategias más sólidas pero parecían tan irreales en ese momento, que no sabía si debía darle importancia a sus dudas o no. Voy a morir de igual forma, ¿cómo esperas que llegue la información? Shion asintió una sola vez, haciendo un gesto de súbita comprensión y desvió la atención de él. Jugó unos momentos con su túnica y luego regresó la mirada al frente. Y Suigetsu tuvo que luchar contra la desconfianza que se había anidado en su pecho desde que despertó en ese sitio. La rubia suspiró al estar justo frente a él y no le miró. Comenzó a revisarle la ropa, hasta dar con el grueso y fuerte cinturón que mantenía la espada sobre su espalda. Suigetsu pudo ver el prendedor asegurado a la correa. Hubo retirado las manos. Reconoció el artefacto de inmediato y levantó el rostro, alarmado. Oí. Esto es tuyo. Ella lo miró y sonrió un instante, sus ojos lucían tristes mientras acomodaba las ropas del muchacho. Suigetsu no pudo articular palabra alguna y mientras acomodaba las ropas del muchacho. Suigetsu no pudo articular palabra alguna y Shion se alejó de él unos. Es una defensa absoluta, pero, no es perfecta, no sé qué tan fuerte sea, quizá no resista esta, así que no te confíes. Suigetsu se despeinó el cabello de nuevo, sin saber qué decir, estaba confundido, quería decir un montón de cosas y nada parecía formularse o querer escapar de su boca. Punto de decir algo, cuando Shion se inclinó, en una marcada reverencia, sorprendiéndolo. Hace un tiempo debí haber ayudado a alguien y decidí no hacerlo, las consecuencias no fueron buenas y ahora estoy decidiendo ayudar. Podrías dárselo a alguien más y los humanos son más frágiles que, tengo otro y sabes tan bien como yo que estabas a punto de... He visto tus muertes, obra de un Bijudama, todas son este día. ¿Entonces de qué sirve? La miró, sintiendo impotencia. Shion no se inmutó ante su gesto agresivo, solo se encogió de hombros unos momentos. El futuro es cambiante, cada decisión tiene una gama de posibilidades y cuando vi las cosas por una lo había pensado, así que existe la posibilidad de que puedas salir de ahí. Gracias a ti. Gracias a mí. Suigetsu alejó la mirada de ella y murmuró que eso ya no importaba. Shion se enderezó y miró al muchacho a los ojos, le sonrió apenas un segundo y recordó una cosa darle, sacó de su darle, sacó de su morral un pequeño sobre y una botella de agua, se los tendió. El sobre es para Utakata.
Suigetsu miró los objetos unos momentos y luego asintió, tomó el sobre de papel y lo guardó en su bolsillo. Una mirada pícara se adueñó de sus ojos, mientras apresuraba agua a sus labios. ¿Es una declaración de amor? Bebió largo. Shion no pudo mostrarse menos expresiva, es lo que vi. Supongo que no vas a regresar. Se secó el labio con el dorso de la mano, intentaba. Casi me matas de un susto. Susurró Naruto, respirando de manera agitada. Juntó un poco las cejas, ante la ironía. ¿Por qué susurras? Naruto le puso las manos en la boca, obligándolo a callar y notó el brillo de burla en los ojos de Sasuke, lo soltó de inmediato y negó. No quiero molestar a Hinata. Espiar es más molesto. ¿Cómo está To? Interesado en saber de él y en cambiar el tema. Igual. ¿Y Sakura-chan? Se encogió de hombros. No lo sé. ¿Has escuchado algo? Asintió. Al parecer llegó un mensaje de Suigetsu, el tal Chojuro no me dijo nada pero no se veía bien. Lo que estaba dentro de Hanabi era One y Naruto palideció. Sasuke dudó si soltar las malas noticias de una vez o dejar que él enterara por su cuenta. Y vi a Orochimaru. ¿Hablaste con él? Algo, estaba ocupado. Se recargó en la pared y miró a Naruto, completamente serio. Tsunade está herida. ¿Qué? Aquello le cayó como un balde de agua fría. Sasuke notó el cambio de color y ánimo del muchacho, pero siguió hablando, esas cosas era mejor decirlas rápidamente. Algo pasó durante el exorcismo y salió malherida. No jodas, y asintió. Permanecieron en silencio varios minutos, en los cuales Naruto se debatía si visitar a la abuela en esos momentos sería buena idea. Sasuke pensaba en Orochimaru y lo que había dicho sobre su madre. De un momento a otro el rubio empezó a caminar, Sasuke no le preguntó a dónde iba, pero igual obtuvo el anuncio. Tengo que ver a la abuela. Naruto. El rubio se detuvo y lo miró. Olvídalo. Tengo que ver a la abuela. Naruto. El rubio se detuvo y lo miró. Olvídalo. Naruto miró a Sasuke y regresó sobre sus pasos, conocía al muchacho lo suficiente para saber que estaba omitiendo algo importante. El rubio estaba a punto de insistir, callaba a su amigo, cuando una voz masculina cortó por completo el momento. Ambos miraron a Orochimaru, que estaba de pie a unos metros de ellos y sonreía de esa manera nefasta, con sus ojos clavados en el menor de los hermanos Uchiha. Naruto hizo un gesto de desagrado y se hizo a un lado de evitar rodar la mirada e imitar el comentario con voz ridícula. Orochimaru miró divertido al rubio. Naruto-kun. Apenas Orochimaru había salido de la habitación, con la excusa de tener que buscar a Sasuke, Tsunade miró a Jiraiya y le pidió que cerrara la puerta con seguro. Él así lo preguntar la razón y una vez que la puerta estuvo cerrada miró a la mujer, notando que había algo muy importante por decir. No tardó mucho en regresar Jiraiya a su puesto de Tsunade, que se mantenía alerta, en caso de que alguien se acercara a la habitación no pudiese escucharles. El álbum que había traído el hombre a la habitación regazo de la rubia, que lo acarició durante unos instantes. Miroku no solo era una vidente, ella podía viajar en el tiempo. La voz sonó tan baja y ronca, que instantes. Miroku no solo era una vidente, ella podía viajar en el tiempo. La voz sonó tan baja y ronca, que por un momento dudó que en verdad fuera ella quien había hablado. Prohibió decirlo, pero a quien había hablado. Prohibió decirlo, pero antes de morir nos lo dijo, a mi hermano y a mí. Ella sabía que Nawaki sería maestro de Shion y que ella también sería una viajera, así que quiso a él. Jiraiya se quedó en silencio, durante unos segundos, el tiempo que tardó en procesar la información. ¿Qué? Hizo un gesto extraño y miró a Tsunade, no comprendía la seriedad de ese asunto. ¿Por qué Sarutobi no quería que hablara de ello? Viajar en el tiempo no es. Y también podía manipularlo, dijo, bajando la mirada. Jiraiya se quedó en silencio de inmediato y luego se llevó ambas manos al rostro, sorprendido por aquella información. Tsunade lo miró, elevando un poco las cejas, como reafirmación y asintió, para después volver a mirar el álbum y empezar a hojear el contenido. Creí que los manipuladores habían dejado de existir hacía muchos años. Sonrió. Sí, bueno, y al parecer no. Entonces Shion también asintió, mirando las imágenes. También es una manipuladora del tiempo. Palideció. ¿Por qué me lo dices ahora? Apretó unos momentos los labios y luego lo miró, pero desvió y desconfiado. Levantó el puño, amenazante, pero de sus labios apretados no salió amenaza alguna. Jiraiya, que se había encogido en su sitio, la miró, curioso. Esto es serio, idiota. Asintió. Ya lo siento. Tsunade bajó la mirada, recordando a su pupila.
Normalmente las personas involucradas en aquello que se haya manipulado obtienen visiones del momento que ha cambiado, cuando se encuentran a segundo obtienen visiones del momento que ha cambiado, cuando se encuentran a segundos de él y él con la muerte, antes de sufrirla los involucrados pueden verla y tienen la oportunidad de evitarla. Shizune decidió salvar a Hanabi porque sabía que de igual modo ella, por eso Shizune dijo todo eso, murmuró, comprendiendo un poco. ¿Pero por qué supo todo eso? Si iba a morir de igual modo, no hay explicación alguna para que saber todo lo que me dijo. Tengo una teoría y explicó, con la mayor claridad posible, las características de las canciones para llevar a cambio una exitosa manipulación era un interca equivalente de tiempo. El tiempo que se adelante o se vuelva se resta de la vida de manipulador. Shion podía viajar el tiempo que quisiese, sin repercusión alguna, solo sí para observar, pero si tenía intenciones de manipular su vida se acortaría el tiempo viajado, así fuera 1 minuto o 10 años. Una vez que el manipulador activaba la técnica, una cápsula en el tiempo especial en la que él o ella podía moverse sin que el tiempo corriera y en esta podía entrar cualquier persona que se eligiera. Shion había llamado la cápsula y le había mostrado a